Me regala un segundo. Listo, compañeros. De aquí los dejo en buenas manos con el profe, que se disfrutan la clase. Que tengan una feliz noche. Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga inmensamente. Espero que se encuentren bien. De antemano, muchas gracias por el nivel de comprensión, por estar a esta hora conectados conmigo, por darme la oportunidad de no irme de largo esta noche sin haber podido compartir algo con ustedes. Eh, dado que vamos a tener como una especie de conferencia hoy, quiero pedirles simplemente la oportunidad de que me permitan compartirles hoy un tema, ¿cierto? Y ya de pronto mañana y el sábado, que tengamos un poquito más de espacio, podemos seguir evacuando algunos de los temas que queremos desarrollar en términos de investigación y en términos de mediación tecnológica con inteligencias artificiales. Eh, para mí, esta conferencia que he titulado Narrativas Transmedias en los procesos de investigación es un tema muy importante y para mí es como un consejo de carácter personal a todos los que en este momento se encuentran haciendo tesis, a todos los que en este momento se encuentran, a todos los que se encuentran en este momento de pronto trabajando un proceso de investigación, ¿vale? Es una charla muy reflexiva, pero que voy a terminar presentándoles un ejercicio que yo creo que todos ustedes, no importa si su investigación es cuantitativa, cualitativa, mixta, emergente, deberían de hacer con sus proyectos de investigación. Así que me permítanme partir de una reflexión, ¿cierto? Eh, lastimosamente, y sé que quizás no aplicará para muchos de ustedes, pero sí aplica para muchos casos que conozco, quizá aplicó para mí en experiencias previas en donde el imaginario que teníamos de una investigación es como el requerimiento para obtener un título, de tal manera que la tesis, para muchos de nosotros, y yo debo levantar la mano, para mí lo era, terminaba simplemente limitándose a un texto, a un informe escrito, que lo más probable es que terminara muriendo, archivado, guardado en una biblioteca de una universidad y en el mejor de los casos, quizás eh, publicado en una revista a manera de artículo, capítulo de libro u otro tipo de recursos, ¿cierto? Pero usualmente no trascendía de allí. Eh, así que permítanme hablarle un poco del siglo XXI y de los desafíos del investigador para el siglo XXI. Cuando hablamos de pedagogías emergentes o hablamos de tecnologías emergentes, estamos hablando de un conjunto de conceptos que surgen para el siglo XXI y entre estos vamos a encontrar la gamificación, la web semántica, el metaverso, las gamificaciones, la realidad virtual, ¿sí? Regálame un segundito. Y sumado a eso también encontramos un concepto que es el concepto de las narrativas transmedias. Ahora, ¿cómo las narrativas transmedias me permiten repensar mi proceso de investigación de cara al siglo XXI? ¿Ok? Entonces, miren, José Martín decía que educar es poner a las personas por encima de su tiempo para que puedan salir a flote del tiempo en el que viven y no dejarlos debajo de su tiempo con lo cual no podamos salir a flote. El mismo José Martín decía que educar es preparar al hombre para la vida. Así que nosotros, como investigadores, debemos reconocer el siglo en el que nosotros nos presentamos como investigadores. ¿Sí? Y es un siglo diferente. No es lo mismo ser un investigador del siglo XX a ser un investigador del siglo XIX a ser un investigador del siglo XXI. Por ejemplo,
En Colombia, esto es un estudio colombiano, pero quizás de pronto sea o tendrá algún tipo de similitud en sus países, en Chile, Perú, Argentina, Venezuela. Pero en Colombia se estima que 1,5 millones de graduados en educación están buscando empleo. Es decir, que el 40% de los desempleados en Colombia tienen carreras profesionales y tienen posgrado. Así que eh, anteriormente, en el siglo XX, la gente se formaba para ser profesional porque ser profesional era una garantía de pronto de tener acceso laboral, del status quo, de que me permitiera desempeñarme en un ámbito y poder sacar adelante mi familia. Pero el siglo XXI viene con diferentes crisis, con diferentes desafíos, ¿sí? En Colombia, particularmente, ¿cierto? Esto puede aumentar aún es decir, si para una persona profesional es difícil buscar empleo, para una persona profesional con maestría y con doctorado quizás se le dificulte más. De hecho, debo reconocer, y aquí voy a decir algo que lo voy a decir con toda la honestidad del caso, eh, eh, y voy a hablar de Colombia principalmente. La mayoría de las universidades están desarrollando políticas sofocantes para los doctores. Es decir, eh, termina siendo eh, el protocolo, la administración, o sea, hay muchas variables que terminan sofocando a quienes decidieron de pronto desarrollarse como doctores para investigar cosas que le apasionaban y construir conocimiento. Y las políticas han ido llevando a filtrar o a ir progresivamente en muchas universidades, saliendo o haciendo que muchos doctores se salgan del claustro universitario por muchos tipos de dinámica y de políticas en términos de acreditación, de N políticas que han llevado a que en muchas universidades haya de pronto una diáspora de doctores, que salgan una cantidad de doctores de nuestras alma mater. Y pues bien, es una realidad, ¿sí? Y esto nos lleva a repensarnos con respecto al siglo en el que estamos viviendo. Actualmente existen 5,2 veces más demanda de empleo que ofertas laborales. Y esto en algunas carreras podría hasta duplicarse y triplicarse. Es decir, que nosotros podríamos tener por cada 5 personas buscando eh, un trabajo, hay una sola oferta laboral. Por lo cual estaríamos hablando de un 80% de fracaso en esa opción de buscar empleo. Eso es una realidad del siglo XXI en gran parte de Latinoamérica. ¿Ok? Ahora, y permítanme poner el siguiente ejemplo. Los que están o los que hacen parte del diplomado de docencia universitaria están familiarizados con esta diapositiva que voy a presentar porque la he mencionado en docencia universitaria. Pero permítanme presentársela también a ustedes, mis queridos investigadores en formación o investigadores ya desarrollándose. Eh, en una ocasión encontré esta publicación de una influencer colombiana llamada La Segura. Y no sé ustedes, pero yo siento cierto placer en leer comentarios más que publicaciones. Así que comencé a leer los comentarios de esta publicación y me encontré con una publicación que me llamó mucho la atención. Y permítanme en este momento leérselas. Alguien, no sé si hombre, no sé si mujer, escribió en la publicación de esta persona lo siguiente. Dice de la siguiente manera. Dice, definitivamente me da envidia. Es decir, aquí la profesional o el profesional reconoce una emoción, dice, me da envidia. Vamos a hacer aquí un análisis cualitativo palabra por palabra, nodo por nodo. Definitivamente me da envidia. En este análisis de texto encontramos que en el discurso oral, es decir, en el discurso de textual, en este caso, de quien
responde el comentario, reconoce un estado emocional y que la emoción es la envidia. Si investigamos la envidia, es una mezcla de varias emociones primarias, según Daniel Goleman, que incluye, entre cierta medida, cierto tipo de frustración, cierto tipo de rabia, cierto tipo de tristeza, ¿sí? Hasta en cierta medida desdén o asco, ¿sí? Que se involucra, es una emoción bastante compleja que involucra varias emociones primarias. Definitivamente me da envidia, dice esta persona. Y se reconoce a sí mismo como lo que es. Soy profesional. Así que al igual que muchos de ustedes, esta persona que escribe dedicó 5 o 6 años de su vida a estudiar una carrera. Ahora, no es solamente una persona que estudió una carrera, sino que reconoce que tiene una maestría, que tiene una maestría. Y lo más probable es que, como gran parte de la maestría, esta persona tenga habilidades investigativas precisamente porque ha desarrollado un estudio, lo más probable, a no ser que sea una maestría de profundización, pero la mayoría de las maestrías terminan dando como posibilidades las tesis como opción de grado. Con maestría dice, he trabajado durante 16 años para tener lo poquito que tengo. Y esta chica, a punta de videos en YouTube, ya tiene una camioneta que cuesta más que el apartamento en el que vive. Entonces, no es fácil de pronto verse reflejado en, en este texto de esta persona que hizo esta publicación. Porque muchas veces no hemos entendido el siglo en el que estamos. Y sí, tenemos maestría, tenemos doctorado, pero no estamos entendiendo el tiempo en el que vivimos. Y esto puede llevar a que tener una maestría, que tener un doctorado no sea suficiente. Es decir, este es el año, este es el siglo donde tenemos que no solamente saber, sino que tenemos que saber emprender con lo que sabemos. Que yo tengo que tener la capacidad de poder vender lo que yo sé, de poder desarrollar contenido para diferentes tipos de nichos y comenzar a generar un ecosistema donde yo pueda explotar al máximo el conocimiento que yo he construido. Y esto mucha gente no lo entiende. Seguimos pensando como en el siglo XX. Seguimos pensando que yo voy a construir una tesis y que esa tesis, pues, que me permite obtener un título, va a hacer que ese título de ahí en adelante me dé de comer. Pero tenemos que ahora centrarnos más en qué hemos construido y cómo sacarle provecho a lo que hemos construido. Que nuestras investigaciones no se reduzcan simplemente a un archivo que se va a guardar en la universidad y que en el mejor de los casos se van a publicar. ¿Sí? Ahora, a veces cometemos el error de la persona que hizo esta publicación, porque terminamos nosotros en una ceguera del conocimiento, como decía Edgar Morán. De cierta persona, definitivamente algo en el sistema falla. Yo creo que es un buen o una buena latinoamericana, porque nosotros en Latinoamérica siempre buscamos o procuramos echarle la culpa a alguien. Nosotros no llegamos tarde al trabajo. Nosotros decimos que el bus nos dejó. Es decir, la culpa es del bus o de la buseta o del camión que me dejó. ¿Sí? Yo no tengo la culpa. Yo no llegué tarde. Fue el bus el que me dejó. ¿Sí? Eh, para nosotros, pues en mi matrimonio me es más fácil echarle la culpa a mi esposa que asumir mis responsabilidades en cada una de las decisiones que yo tomo. ¿Sí? Hacer responsable al otro y no asumir mis propias responsabilidades es algo muy cultural de muchos latinoamericanos. Y en este caso vemos que esto hace parte del sistema de creencias de esta persona que hace la publicación. Ahora, si están observando bien, lo que estamos es intentando reflexionar cómo hacemos un análisis de un discurso a partir del sistema de creencias. Dice, definitivamente, algo en el sistema falla. La culpa es de la vaca. O sea, yo no tengo la culpa. Yo estoy bien. Yo hice una profesión. Yo hice una maestría. Tengo 16 años de experiencia. Aquí el problema es el sistema, ¿sí? Porque el mensaje que queda es que hoy en día para tener dinero no es necesario formarse profesionalmente.
simplemente esperar a que una manada de imbéciles me siga en redes y el dinero caerá del cielo. Esto es un error de muchos investigadores. Esto es un error de muchos doctores, ¿sí? Tenemos que entender, mira, yo comprendí que, y aquí les presento, como ya lo hice en alguna ocasión, ¿sí? Yo entendí que no importa que tenga una maestría, un doctorado, una especialización, entendí que si estoy en el siglo XXI, tengo que entrar en el siglo XXI, tengo que desarrollar contenido para las redes sociales, tengo que vender contenido para las redes sociales, tengo que tener una propuesta, tengo que tener una integración, un ecosistema de consumo, que la gente entre, que pueda encontrar un portafolio de servicios, que la gente pueda encontrar algo, ¿cierto? Que la gente pueda conectar conmigo. Si hoy estoy dando clase en este diplomado es porque de alguna manera pude darme a conocer, salí del claustro en el que me encontraba y comencé a abrirme al mundo desde una narrativa digital. Por eso, esta conferencia se llama Narrativa Transmedia. ¿Cómo yo logro sacarle máximo provecho a esto? Y hemos tenido la oportunidad de acompañar, por ejemplo, a muchos otros investigadores. Por ejemplo, esto es una persona conocida, ¿sí? Que es una investigadora, una científica de biotecnología. Y recuerdo que al principio, ella en plena pandemia, ¿sí? En plena pandemia, pues queda sin contrato, sale de la universidad y fue la oportunidad grandísima cuando no tenía nada de comenzar a utilizar su conocimiento para construir narrativas digitales y comenzar a impulsionar, a incursionar, comenzar a emprender. Y pues recuerdo que cuando comenzamos las primeras conversaciones que tuvimos con Claudia, que es la persona que le estoy mostrando, cuando creamos su propia marca, cuando comenzamos a repensar en sus nichos, cuando ella comenzó a crear su primera masterclass. Y entonces ese conocimiento de biotecnología como magíster en biotecnología comenzó a convertirlo en una narrativa. ¿Sí? Que comenzó a generar producto, asesoría, laboratorio, acompañamiento, cursos, masterclass. Y al principio no era sencillo. Y al principio se le conectaban gratis 5 o 10 personas, pero progresivamente comenzó a evolucionar en esas narrativas transmedia y hoy en día, pues obviamente ya es un proyecto autosostenible que le está abriendo puertas ya no solamente como asesora, ¿cierto? Como consultora, como investigadora independiente, sino que también le ha permitido crear alianzas estratégicas con empresas y asesorar otros laboratorios. Pero entonces yo no me puedo quedar en el hecho de que pues bien, yo soy, es decir, yo no puedo ser un profesional del siglo XX intentando salir a flote en el siglo XXI. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que replantear en este momento. Y sí, y sí, tenemos influenciadores que se ganan una millonada, pero también tenemos muchos académicos que han logrado desde narrativas transmedia también tener millones de seguidores, como la profe Milena, la profe Mónica, qué pena, que a partir de ortografías ha logrado desarrollar una narrativa digital, el profe Julio como profesor de matemática y una cantidad de gente que en diferentes escenarios ha logrado salir a flote en narrativas digitales. Ahora, esto nos lleva a repensarnos como marca, ¿cierto? ¿Quiénes somos nosotros como marca? ¿Sí? ¿Qué es la marca Ever Coronado como investigador, como conferencista, como orador? ¿Y cómo yo articulo esto a un proyecto de vida, un proyecto profesional? ¿Sí? Que yo pueda quizás de pronto, si es necesario, renunciar a la universidad para comenzar a desarrollarme como una persona independiente, ¿sí? Y más en algunos contextos donde la circunstancia no es una opción dejar la universidad cuando es muchas veces la propia universidad la que quizás por algunas circunstancias también está generando escenarios de sofocación para cierto nivel de profesionales, porque quizás de pronto representa o se representa un costo fiscal o se representa de pronto un sobregasto
para ciertos tipos de profesionales en el marco de las crisis económicas que nuestros países están atravesando. Entonces, y sabemos que en países los honorarios y los salarios de muchos doctores son salarios, y lo voy a decir con toda libertad, salarios que terminan siendo en algunos casos hasta ridículos, ¿sí? En términos de que no corresponde, obviamente, al nivel de intelectualismo, al nivel de conocimiento. Así que hoy más que nunca tenemos que repensarnos en las diferentes crisis que estamos pasando en Latinoamérica, repensarnos de cara a qué, al emprendimiento digital, de cara a qué, a la investigación, a las narrativas, a explotar el conocimiento que nosotros desarrollamos desde nuestras diferentes investigaciones. Entonces, por ejemplo, Carlos Escolari, que es uno de los autores que trabaja eh, la categoría o la variable transmedia, indica un conjunto de competencias que debemos tener en el siglo XXI para aplicar las narrativas transmedia en nuestros ejercicios profesionales. Sí. Y entonces es fácil decir, y esta muchacha a punta de videos. No. Resulta que esta chica a punta de videos, me gusten los videos o no, está denotando quizás cierto nivel de creatividad para una generación que quizás yo estoy desconociendo. ¿Sí? Así que con el conocimiento que yo sé, puedo generar contenidos de valor. En estos días, no sé si fue en este grupo, me corrigen si fue en este grupo o en otro grupo, alguien me decía, profe, yo soy médico y me gusta y me apasiona el tema de la inteligencia artificial. Y yo le decía, oye, tienes toda la posibilidad de entrar en una narrativa transmedia, en una narrativa digital, porque, porque es fácil encontrar quien te hable de ChatGPT, que te hable de Copilot, de Géminis, de, eh, de cualquier otra inteligencia artificial, pero alguien que venga y te diga, oye, tú eres médico, ¿cuántos son del sector de la salud? Venga, yo le enseño a utilizar inteligencia artificial, pero de manera estratégica para el sector. Y voy a utilizar un lenguaje especializado como médico, como alguien del sector de la salud. Eso es un producto que se puede vender, obviamente, en los diferentes tipos de plataformas, en Instagram, en TikTok, en redes sociales. Si yo les digo a mis estudiantes de la universidad, ustedes no pueden esperar graduarse para ver qué van a hacer con su vida en el ámbito laboral. Desde segundo o tercer semestre ya tienen que estar construyendo su branding profesional, su marca profesional, entrando a las redes sociales, que cuando quiera graduarse ya tenga una comunidad, tenga un nicho, tenga más o menos algo que entregarle a la sociedad. Y pues bien, si alguien lo contrata, genial, pero mientras que te contrata, ¿cómo puedes desarrollarte? ¿Cómo puedes vender desde el conocimiento que usted tiene? Y vamos a hacer un ejercicio y les vamos a traer el ejercicio que yo hice con mi investigación doctoral. ¿Ok? Entonces tenemos que tener las competencias, que moverme en el ámbito social, gestionarme de manera individual, crear contenido, crear medios, trabajar una ética, trabajar una competencia y unas narrativas, cosas que son propias de esto. Así que nosotros tenemos que comprender que hoy en día no es tanto lo que yo sé, no es tanto lo que yo comprendo. Usted puede ser un doctor y puede ser un postdoctor y puede tener todo lo que ustedes quieran, pero hoy en día, ¿quién sale a flote en el siglo XXI? No es que más sepa, sino quién hace más con lo que sabe. Así que si yo sé 1000, pero hago 10 con lo que sé, no me puedo sorprender que quien sepa 100 logre llegar más lejos con los 100 que sabe. Ah, yo sé 1000, yo tengo un nivel intelectual de 1000, pero con el conocimiento intelectual que tengo de 1000, termino simplemente haciendo 100. No me sorprenda cuando alguien que quizás tenga menos que yo logre generar más, porque es una persona que, o sea, no es tanto lo que yo sé, sino lo que soy capaz de hacer con lo que sé. Y el siglo XXI va a estar premiando el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Así que no es solamente repensar mi tesis y mi investigación en función del interés
social, del interés metodológico, del interés teórico, sino también del interés personal. Ahora, eso quizás no va a estar de manera explícita en el documento, pero yo sí tengo que responder esa pregunta de manera personal. ¿Por qué quiero investigar lo que estoy investigando? ¿Qué puedo hacer con lo que estoy investigando? ¿Qué tipo de productos, qué tipo de servicios? O sea, ¿qué tipo de emprendimiento? ¿Sí? Esa tesis se va a convertir simplemente en un cartón pegado en la pared. O esa tesis se va a convertir en un proyecto de vida personal que quizás si no logro que alguien me contrate, este proyecto de vida sí me pueda dar de comer y pueda permitirme salir a flote en las crisis que estamos viviendo en Latinoamérica. Y eso es el pensamiento superior al que tenemos que nosotros ir apuntando de manera progresiva. Así que nosotros tenemos que comprender esa relación que existe entre el viejo mundo y las exigencias del nuevo mundo. Permítame y les pongo un ejemplo, ¿sí? Y esta es una de las críticas más grandes que yo le hago a la universidad hoy día. Y es que pareciera que la universidad siguiera anclada a un viejo mundo. En las franquicias tradicionales audiovisuales veíamos, por ejemplo, que, por ejemplo, Mario Bros. En los 90 sacó una película, en los 80, finales de los 80, principios de los 90, y esa película no tenía ninguna relación con el juego de Mario Bros. La historia era diferente, los personajes no se parecían, y el juego tampoco tenía relación con los libros. Es decir, el desarrollo del contenido en las franquicias tradicionales era completamente eh, disciplinar, era cada quien por su lado y no había diálogo entre las narrativas, ¿cierto? Ahora, resulta que la escuela hace parte de ese viejo mundo, la universidad hace parte de ese viejo mundo. Entonces, en la escuela hacemos lo mismo. Se da matemática, pero matemática no tiene nada que ver con español y español no tiene nada que ver con química y química no tiene nada que ver con sociales. Y nos vamos a la universidad y tenemos 10 profesores que entre ellos ni siquiera hablan y cada módulo es como una isla independiente del conocimiento, pero que no existe relaciones entre ellos. Y eso afecta las competencias para el siglo XXI. Y desde esta misma característica nosotros terminamos desarrollando procesos investigativos. ¿Sí? Terminamos, y mire que he intentado en este diplomado mantener un marco de coherencia sistémica para entender la relación que existe entre cada elemento que integra una tesis. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros seguimos perpetuando en nuestra vida profesional y como investigadores esa herencia de la educación tradicional con la que fuimos formados. Y no aprendemos a tener relación entre todas las cosas que nos componen como personas. Entonces, la narrativa transmedia se presenta como una manera novedosa, creativa, de poder contar una historia o manejar un contenido en diferentes medios, plataformas y formatos. Imagínense si logramos eso con nuestra tesis doctoral, o con nuestra tesis de maestría, o con nuestra tesis de especialización. Mira, otra de las críticas que le hago a la universidad es que hoy día la investigación se volvió express. ¿Sí? Por ejemplo, yo hice una tesis, una investigación sobre sentido de vida. Ya terminé la investigación sobre sentido de vida. Ahora quiero desarrollar otra investigación que tiene que ver con sentido de vida y quizás algunas universidades dirán, pero ya es importante que trabajemos otra línea porque el grupo de investigación tiene otras necesidades. Y no entendemos la importancia de crear eh, conocimiento desde los proyectos de vida. Por ejemplo, dedicarme una vida investigando desde diferentes tipos de narrativa una categoría.
dedicar toda mi vida a investigar, por ejemplo, el sentido de vida en universitario y explotar lo más que pueda, ¿sí? Esas narrativas. Y vemos, obviamente, personas como Daniel Goleman, cuando comienza a investigar y dedica su vida a investigar el tema de la inteligencia emocional, el tema de la neurociencia aplicada a las emociones y al desarrollo del ser, pero vemos cómo obviamente sacó libros, sacó investigaciones, sus investigaciones se convirtieron en libros no solamente científicos, sino también en libros que son para la persona que quizás no sea académica y que de pronto le interesa cómo mejorar su concentración, cómo mejorar sus habilidades sociales, cómo... y entonces comenzamos a explotar el conocimiento que tenemos, pero lastimosamente no sucede mucho cuando estamos así. Entonces, ¿cómo es el nuevo mundo? ¿Y qué son las narrativas transmedias? Las narrativas transmedias es el diálogo que existe entre el conjunto de conocimientos que nosotros manejamos y desarrollamos. Esos son, o esa es la franquicia de las narrativas transmedia. Vamos a ponerle un ejemplo sencillo para que ustedes comprendan un poco. Ahora nos devolvemos. Por ejemplo, veamos el universo de Marvel. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por allá en el año 2008, Marvel sacó una película que se llama Iron Man y de Iron Man 1 sacó Iron Man 2. Pero resulta que de Iron Man 1 y de Iron Man 2 logró sacar Los Vengadores 1. Pero para poder entender Los Vengadores 1, las personas debían haberse visto Thor de 2011 y el Capitán América de 2010 para poder en el año 2012 entender Los Vengadores. Ahora, de Los Vengadores sacó una serie, ¿cierto? Que los agentes Shield, ¿sí? Y de acá también sacó elementos que dieron origen a Thor 2, ¿cierto? De Thor sacó también Iron Man 3, ¿sí? Y entonces comenzamos a ver un diálogo entre las narrativas. Ahora, este esquema solamente va hasta el año 2018, pero literalmente hoy en día uno tiene que estar, por ejemplo, quienes somos amantes del universo de Marvel, tenemos que tener Disney Plus para estar viéndonos las series para poder seguir la continuidad de las narrativas de diferentes tipos de franquicias. Porque quizás de pronto tengo que verme Loki para poder comprender entonces la nueva película que va a salir de otra de las franquicias. Entonces tenemos obviamente los videojuegos, tenemos las series, tenemos las películas, es todo un universo, una narrativa transmedia que dialoga entre todo esto. Ahora, ¿cómo logramos llevar esto a nuestro proceso investigativo? Ok, esto nos va a exigir varios elementos. Para Carlo Scolari, yo debo tener un conjunto de aspectos. Uno, una expansión narrativa. Una expansión narrativa. Un constructo que yo voy a desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Claudia que le mencioné, su narrativa principal es como la micro, ella lo que hace es la inseminación artificial de microplantas, micropropagación, la micropropagación. Y eso se ha convertido en su narrativa. Y esa narrativa es la que en un momento de crisis le permitió convertir su tesis de maestría en todo un proyecto personal que le ha sacado en curso, masterclass, diplomados, conversatorios, asesorías, ya tiene su laboratorio personal, ya tiene su propio laboratorio donde le brinda servicio a otras personas, entrena a otras personas, se ha convertido en una plataforma de pasantías, de prácticas profesionales de microbiólogos, de químicos, es decir, eso responde a una expansión de narrativa, ¿sí? Responde a una expansión de narrativa. Ahora, cuando yo logro reconocer, perfecto, mi investigación, o sea, lo que yo estoy investigando
tiene que ver con currículo del hogar. Ahora le voy a mostrar el ejercicio que yo hice. Esta es mi tesis. Mi tesis es currículo del hogar. ¿Cómo puedo explotar al máximo currículo del hogar? ¿Sí? ¿Cómo puedo explotar al máximo? Por ejemplo, alguien creo que ayer en este curso me hablaba, por ejemplo, de como una especie de estrategia contable para aumentar la productividad de bloque. ¿Vale? Ok. ¿Cómo convierto eso en un modelo, en un método que yo puedo vender para otras empresas de construcción, que yo puedo vender para empresas? ¿Sí? Es decir, eso es algo que muchas veces el académico no le gusta hacer, pero que cada vez los tiempos nos están exigiendo hacerlo. Ahora, cuando ya identifico esa expansión narrativa, tengo que reconocer cuáles son las convergencias mediáticas. Es decir, reconocer en qué tipo de medios puedo tener presencia. Tengo que reconocer los nichos, los consumidores, esas personas que estarían dispuestas a consumir, a recibir asesoría, acompañamiento, consultorías, sí, que estarían interesadas en una masterclass de esto que yo investigué, de lo que yo soy bueno. Ahora, tengo que buscar un lenguaje transmedia. Esto es importante, porque, por ejemplo, hagamos que en el caso de la compañera Claudia, que trabaja en micropropagación, se encuentra que no solamente hay un nicho, que son las personas que quieren investigar sobre micropropagación y que quieren saber cómo, por ejemplo, ella trabaja el tema de, por ejemplo, de los cultivos de marihuana, de medicinal, obviamente, de banano, de plátano, de cannabis. Acá me están corrigiendo. El cultivo de cannabis. Claudia me va a matar. Acá me están corrigiendo. Qué pena con ustedes. Pero buscar un lenguaje transmedia, por ejemplo. Perfecto, pero resulta que quizás ella, desde su experiencia de micropropagación, de pronto pueda generar escenarios, bajar el nivel discursivo y generar técnicas, por ejemplo, de propagación para por ejemplo, para no necesariamente personas en el ámbito técnico de la propagación, sino en el ámbito más artesanal, personas que quieran de pronto hacer o lograr que de pronto cierto tipo de planta logren superar cierto tipo de, podría generar un lenguaje tanto avanzado para quienes de pronto de manera avanzada quieren consumir sus productos, pero también liberar diferentes tipos de productos en diferentes tipos de lenguaje que pueda llegar, obviamente, a mucha más gente. Generar ecosistemas de transmedias y una visibilidad transmedia. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, o se los voy a mostrar más o menos para que ustedes vean. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer con nuestra tesis. Ir progresivamente construyendo una narrativa, buscando la manera de explotar y explorarlo hasta donde más podamos desde diferentes tipos de plataformas. Para esto, vamos obviamente a explotar al máximo nuestro intelectualismo, eso que hemos desarrollado con mucho sacrificio en nuestra investigación, y esto nos va a llevar a crear una estrategia digital, una marca personal, ¿cierto? Manejar unas ideas de productos, servicios, ¿cierto? Generar un proceso creativo para poder entonces comenzar a crear las narrativas, comenzarla a divulgar en las narrativas transmedia y generar obviamente unas comunidades de consumo, que es lo que al final nosotros queremos desarrollar. Entonces, ¿qué podemos desarrollar nosotros? ¿Sí? Trate de buscar, trate de irse a la innovación potencial de su investigación. O sea, ¿qué es la innovación en mi investigación? Y hacer el esfuerzo de reconocer mercados para esos productos, para ese conocimiento que usted acaba de desarrollar. ¿Sí? Haga una expansión de ese producto en diferentes tipos de productos y narrativas
y trate de buscar cada vez nuevas audiencias o nuevos nichos. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, veamos acá. Vamos a ver si aquí alcanzan a ver, ¿sí? Permítanme acá. Perfecto. Bien. Hasta aquí, antes de mostrarle el ejemplo, cuéntenme, ¿se ha entendido lo que le he querido expresar en el día de hoy? ¿Sí? Me dicen si están atentos. Perfecto. Dice Paula Andrea que sí. Ok, sí, señor, todo ok. Vale. Se está entendiendo que lo que quiero decirle es que en el siglo XXI no podemos darnos el lujo que nuestras tesis se convierta en un adorno para la universidad y que simplemente termine siendo un título que yo voy a estar poniendo ahí, ¿ok? Perfecto. Entonces vamos a presentarle el ejercicio que en su momento hice sobre mi tesis. Entonces, por ejemplo, entonces yo puse, mi tesis era currículo del hogar para la formación integral en primera infancia. Yo esta actividad la hice en una herramienta que se llama Mindomo. Pueden hacerla en Mindomo o pueden hacerla donde ustedes quieran. No hay problema. Pero yo comencé a pensar, yo decía, perfecto. Esta tesis mía que es currículo del hogar, ¿qué tipo de productos voy a sacar? Los primeros productos fueron muy institucionales, ¿cierto? Entonces, de mi tesis saqué unos documentos escritos, que fue el informe final de la tesis, artículos científicos y un par de capítulos de libro. ¿Ok? Perfecto. ¿Sí? ¿Qué más puedo sacarle a mi tesis? Entonces, hice unas defensas orales. La predefensa que fue virtual, la defensa que fue presencial y virtual y ponencias que desarrollan diferentes tipos de eventos. Pero ¿qué más puedo sacar? Entonces, de currículo del hogar comencé a sacar conferencias. Entonces, dividí las conferencias, por ejemplo, en conferencias académicas y en conferencias no académicas. Conferencias académicas, entonces, de mi tesis doctoral saqué una conferencia que se llamó Prácticas Vernáculas Formativas Parentales, retos y desafíos para la formación en primera infancia. Cuando se acaba la conferencia, lo primero que hacía era intentar ubicar nichos. ¿Sí? Entonces, en la Universidad Simón Bolívar había un evento y la di gratis, conferencia. Entonces, en esa conferencia gratis, lo que estaba haciendo era vendiendo el producto y madurando el producto. ¿Sí? También tuve la oportunidad de darlo completamente gratis en la Uniminuto. Pero en estos dos escenarios tuve la posibilidad de vender la conferencia a la Universidad Americana, a la Universidad. Oye, ¿sabes qué? Me gusta esa conferencia. Yo tengo un programa de primera infancia, me gustaría que los estudiantes de la universidad, por ejemplo, Luis Amigo, accedan a esta conferencia. Claro, perfecto. Entonces ya automáticamente en Canva ya yo tenía diseñado el portafolio de servicios con las conferencias, con los precios y con los elementos que se necesitan. ¿Sí? Perfecto. Ahora, no solamente universidades, también comencé a buscar escenarios en instituciones educativas. Esta conferencia la he dado como en 5 colegios, de los cuales 3 colegios han pagado y 2, pues la estuve dando de manera completamente gratuitas. Sí. Otra conferencia, currículo más allá de la escuela. Entonces también comencé a ubicar nichos que eran completamente gratuitos y nichos que obviamente comenzaron a pagar. Estas conferencias se han seguido dando, pero yo quizás dejé de actualizar eh, este esquema, ¿cierto? Las TIC, enemigos o aliados en la formación integral en primera infancia, aquí pues generamos precisamente estos ecosistemas narrativos donde yo puedo ir presentando y desarrollando esto. Ahora, también tengo que crear nuevos lenguajes. No solamente me voy a quedar en un lenguaje académico, tengo que reconocer otro tipo de nichos. Por ejemplo, conferencias no académicas, como por ejemplo
Sin miedo a educar, sin miedo. Reflexiones hacia prácticas formativas asertivas. Ahora, ¿quiénes pueden o con quiénes puedo desarrollar esto? Identificar tribus digitales, redes, influenciadores, instituciones, colegios, ONG, que yo pueda venderle precisamente esa masterclass, esa clase. Puedo irme a Hotmart para vender. Por ejemplo, yo debo reconocerle que si hoy ustedes están aquí escuchándome, es porque una empresa que en este momento es la Corporación Internacional Líderes, me compró un paquete formativo que fue un diplomado, ¿sí? Es decir, yo le estoy vendiéndole a él una formación, ¿sí? Y ellos, pues, de alguna manera explotan esa formación con su mercado, ¿ya? Pero entonces, ¿cómo yo estoy repensando lo que sé? Entonces, tenemos que también despertar, tener, como decía Falbor, de ese casillado y tener un despertar frente a lo que nos ha costado con mucho sacrificio. Permítanme decirle algo. En Colombia, un doctorado no baja, en matrícula no baja de $20,000. Y si le meto unos $15,000 más durante la ejecución del proyecto, viajes, estadías, estaremos hablando de $35,000. Es un sacrificio económico, intelectual, mental, familiar. Esto no se puede simplemente convertir en un documento que se va a archivar. ¿Qué estoy haciendo con lo que sé? Entonces aquí trabajamos educación no formal, qué tipo de seminarios. Entonces de mi tesis formando hijos críticos, mi eterna escuela reflexionando la praxis formativa en casa, los 10 mandamientos de la crianza respetuosa, cursos, crianza para el desarrollo de la autonomía, casa lista, una perspectiva Montessori para el hogar, masterclass, mi escuela Montessori, cómo usar el aburrimiento para formar niños y niñas creativos, ¿cierto? Venciendo la pedagogía del miedo, diplomado, didáctica del contexto para primera infancia. Mire, aquí la SIL en una ocasión me compró un diplomado sobre neuroaprendizaje y crianza positiva desde el hogar. Y fue un diplomado muy bonito que desarrollamos. Pues no fue lastimosamente, simplemente que había un poco más de mercado para otro tema, pero cuando logramos venderlo se vendió bien y pues fue genial. Y cuando digo se vendió bien, porque ellos lo vendieron bien. O sea, yo sé, miren cómo es el tema. Yo logro venderle el producto y ellos también pues, venden el producto. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de aplicación? Por ejemplo, en este momento, uno de mis proyectos es crear la aplicación móvil de currículo del hogar. ¿Cierto? Que permita la caracterización de las prácticas formativas parentales, que el papá que descargue la aplicación, pues ya tengo unas ideas para el desarrollo de la aplicación. Miren, llevo 6 meses intentando crear el estudio de podcast en casa, de mi audio, por ejemplo, eh, de mi estudio personal para poder, obviamente, comenzar a entrar en el mundo de YouTube y de Spotify, ¿sí? ¿Cómo manejo las redes sociales? O sea, entonces, bien, ¿de qué manera comienzo a trabajar las redes sociales creando feed? Entonces, creando, por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo educación para la vida, llevando consejos para padres, para esposos, para docentes, trabajando todo el tema de prácticas formativas integrales, que es una de las categorías. Y pues bien, tuvimos página web en este momento, actualmente estamos reformulando porque queremos entrar en el tema pues queremos tener una plataforma un poquito más robusta donde ya los productos y los servicios se puedan ver mejor pensado. Pero esto es un buen ejercicio para que ustedes comiencen a dejar de simplemente investigar para ese espejismo intelectual que lastimosamente no llega a nuestras realidades pragmáticas, a nuestras propias realidades, a nuestros propios proyectos de vida. ¿Por qué no vivir de esa tesis? ¿Por qué no vivir de ese proyecto? Así que nosotros tenemos que repensar nuestra tesis. Por eso es que como investigador, como asesor, a mí no me gusta imponerle temas a mis estudiantes, porque debo entender que esos temas tienen que salir de sus intereses, porque para mí lo más importante no es que se gradúe, sino que pueda reencontrarse en su tesis con un proyecto de vida y un proyecto de vida que le permita, pues, trascender.
Entonces, no, simplemente quería compartirle este tema y me gustaría pues eh, eh, conocer qué les pareció y cómo podrían hacerlo, pues simplemente repensando, pongan la categoría en la mitad y comiencen a pensar. Obviamente que al principio va a ser más difícil, a la medida que ustedes tengan más recursos y más insumos sobre su proyecto de investigación, pueden repensar productos y servicios afines. ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo has pasado? Hola, Federico. Federico, nada. Iván Navarro. Hola, Iván. Hola, Aló, Eder, Vale, aló. ¿cómo te va? vamos a darle la palabra primero a Federico. Ya tiene el micrófono, ¿vale? Correcto. Vale. Qué Hola, pena, no. Tuve ahí un problema con el audio, qué pena. Me presento, soy Federico Pinzón. Yo soy profesional en relaciones internacionales. Bueno, Actualmente soy investigador especializado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para temas de cooperación internacional y temas de políticas públicas asociadas al catastro multipropósito. bueno. Ahorita estamos, digamos, haciendo varios proyectos. Ya han salido libros y artículos para revistas indexadas, pero sí me gustaría, digamos, complementar un poco el punto de vista que el profe Coronado tiene sobre las universidades. Hace unos 2 meses, pues yo tuve la oportunidad de viajar a Flaxo. Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en la sede de Quito, en Ecuador, en donde se llevaron a cabo unas ponencias muy interesantes de muchos investigadores de muchas universidades del mundo. No solo de aquí de Latinoamérica, sino de muchas universidades, incluso de África, de Asia, incluso de Rusia, de Polonia, de Rumania. Y la conclusión precisamente fue la que menciona el profesor. O sea, el conocimiento no se puede quedar solamente en bibliotecas. O sea, Así es. eso es muy triste que, bueno, listo, publiquemos, que ese es un problema que ahorita tenemos en el Agustín Codazzi, que bueno, listo, saquemos libros, postulemos artículos, pero lo que tú dices es muy cierto. Sacrificio de sentarse, de mirar, de crear bases de datos, de generar redes neuronales, de entrar a leer artículos. O sea, puede ser el tema que a ustedes más les apasione, ¿sí? No sé, he visto que aquí hay muchos ingenieros, mucha gente, también médicos, ¿sí? Del área de la salud. Y a uno le puede apasionar mucho un tema de la salud, pero siéntese usted a leer un artículo de salud o del tema que sea. O sea, siéntese usted a mirar ideas, a mirar argumentos, a resaltar todas las ideas, a meter en sotero todo lo que a uno le interesa, mirar cifras, comparar datos y es una tarea muy ardua. Entonces sí me parece muy interesante ese punto de vista que tiene el profe claro, o sea, tenemos que llevar la investigación a la praxis. Y de hecho hay muchos artículos, muchos autores que hablan de teoría y praxis, precisamente porque desde hace mucho tiempo se identifica o emerge esta necesidad de, bueno, o sea, nuestro conocimiento no se puede quedar solamente en páginas web y en libros. Y sí me pareció muy interesante también la crítica, esa diatriba, esa disertación que tú haces sobre el rol de las universidades hoy en día. Yo pues tuve la oportunidad de estudiar en universidad privada y también soy un gran crítico, no solo de las universidades, sino del sistema educativo, por lo menos en Colombia, ¿no? Yo sé que aquí hay Claro. gente de Paraguay, de Bolivia, de Venezuela, de Argentina, de muchos lados, de España creo que también. Y claro, hay un atraso enorme y yo siento que las universidades ya no impulsan al profesional. O sea,
Siento que en Colombia se volvió más un negocio el tema completamente. de la educación, y en Colombia, digamos, en el ambiente académico del egresado contemporáneo, hay una frase, por lo menos en Colombia, que es: las universidades se volvieron simplemente imprentas de títulos por todos lados, pero la vocación se ha desdibujado mucho. Entonces, bueno, dejo ese aporte, muchas gracias. Claro. Gracias, Federico. No, y por ejemplo, en el caso de Federico, que trabaja en Agustín Codazzi, que no los comienza, o sea, yo siempre le digo a la gente, mira, eh, uno como persona de la sociedad tiene que aprender a integrarse a visiones de otras personas. Por ejemplo, me tengo que integrar la visión de la universidad, en el caso del compañero, a la visión de Agustín Codazzi. Pero ese año, o ese tiempo que él está con Agustín Codazzi, también le tiene que posibilitar construir su propio proyecto de vida. ¿Y qué pasa si mañana ya no va a estar en Agustín Codazzi? ¿Qué pasa? Es decir, qué tipo, o sea, lo aprendido allí, cómo se puede materializar en una cantidad de opciones que le da posibilidades a él. Eso es más o menos lo que buscamos esto. Iván Navarro, ¿cómo está, mi amigo? Un cordial saludo. Hombre, qué mal. Oye, aquí en familia. Una pregunta. Antes de hacer comentario, Nafer Coronado, Ah, es sí, familia eres, tuya. claro, tío, Ah, completamente. y Ah, Ever, usted, Ever Coronado, sí. mi papá. Ah, bueno, ya. Nada más y nada menos. Nancy, todo eso. Ah, sí, Bueno, todo eso. bien, Vale, bueno, bueno, no. vale, Óyeme, ya eres de eh, familia. qué, qué felicidad saber que eres hijo de Ever. Bueno, Ah, qué pues, bueno. mira, óyeme, tú sabes lo que has hecho esta noche. Una sacudida. Eso se llama una sacudida. ¿Sí? Sí, Y entonces, muchas veces los profesionales somos algunos dicen, nosotros somos profesionales por vocación, yo soy docente por vocación, pero no es tan cierto. Nosotros somos profesionales muchas veces, más que todo digamos, oportunidades. No porque ya a mí me nazca haber nacido ser docente, sino por una opción de vida. Y dentro de esas opciones de vida, yo soy de matemática. Y dentro de esas opciones de vida, por decir algo, dentro de los estudios, me tocó trabajar algo sobre Wisinga, los juegos en el aprendizaje. Eso me dio a mí la oportunidad de hacer un artículo, exponerlo en un simposio y luego entonces dije yo, ¿por qué razón no puedo exponer esto ante las instituciones? Y empecé a proponerlo en la misma institución donde lo hacía, y eran los juegos topológicos, y viéndolo desde lo matemático y cómo los pelados quedaban sorprendidos con eso, entonces eso me motivó y empecé a hacerlo en otras instituciones. Y eso, como dices tú, llueve porque vende. claro, Oye, porque hay la gente invitada y la gente invitada te promueve y te hacen unas propuestas mucho más avanzadas que te exigen a ti ir estudiando, reestudiando, complejizando ese conocimiento y facilita un poco ese reconocimiento de los demás. Esa así, sacudida que has hecho es pertinente porque en este momento estás ante un auditorio internacional, de personas de todo nivel. Aquí hay claro, personas desde niveles pregrados hasta personas que han hecho varios posgrados, doctorados, maestrías. De hecho, es muy, digamos, como que interesante claro, la capacidad con lo que lo has hecho y digamos, la sensibilidad de motivar a los demás. Es claro. decir, eres un verdadero maestro que no te estás guardando las opciones,
sino que las estás socializando, las estás participando para que los demás también sean proyectores de sus propios conocimientos y tengan la confianza, la fortaleza de poder seguir adelante con sus proyectos de vida, combinando esas tesis que se quedan más en los anaqueles, que se quedan guardadas allá y no despertamos con respecto a eso, no lo aprovechamos. Y hay cosas tan originales en esos trabajos de grado que tú después te sorprendes y dices, y yo hice eso, Y yo es hice que, eso. así es, mi estimado Iván. De hecho, mire, a veces yo escucho personas que van a ferias de libros, amigos, colegas, y ven el libro y compran un libro y cuando lo leen dicen, ay, pero qué libro de sencillo. Definitivamente no me gustó este libro. Yo pudiese haberlo hecho mejor. Sí, pero no lo hiciste. Sí, hubo uno que se atrevió a emprenderlo. Entonces, uno a veces tiene capacidades, pero, pero el no hacerlo, pues obviamente es algo que nos corta precisamente la sala. Gracias, mi Sí, estimado te Iván. comento algo, y te comento algo. A esta semana que pasó, estaba en un grupo con unos estudiantes y un estudiante me llegó, no me fue a una clase, entonces, en un curso dirigido. Y le dije yo, mire, ¿qué te pasó la clase pasada? Dice, no, profe, lo que pasa es que yo estoy haciendo un curso de inteligencia artificial, porque uno no se puede quedar rezagado. Yo no me puedo quedar rezagado. Yo estoy aquí estudiando administración, pero debo estar pensando qué hacer con lo que estoy aprendiendo y poderlo proponer, a pesar de que un estudiante de la universidad y ya está pensando así, dice, profe, yo no puedo quedarme ya, este mundo, la inteligencia artificial se vino fue para quedarse, no para Claro, tratar de olvidar. Es así es. una sacudida, son sacudidas Muchas, muy buenas, te felicito. muchas gracias, Iván, muy amable. Vale, Magíster Juan Carlos Gutiérrez, ¿cómo estás? Hola, Juan, Buenas noches. Buenas ¿cómo estás? noches. Hola, ¿qué tal? Muy bien, afortunadamente. Una Me corta alegro. intervención. Esta exposición que has hecho a manera de reflexión ha enaltecido el curso. Todas las sesiones han estado maravillosas. La reflexión que has hecho esta noche invita a un cambio. Estas nuevas narrativas y ese nuevo lenguaje es la que nos va a permitir compartir con esta nueva generación a la que le ha tocado una nueva herramienta, están jugando con unas nuevas tecnologías y considero que esta conferencia, repito, a manera de reflexión que hiciste hoy, ha sido esplendorosa. Felicitaciones. No, gracias, Juan Carlos. Muchas Hasta gracias pronto. por, muchas gracias. Sí, la verdad que, de hecho, esta charla creo que es el segundo grupo con el que lo comparto, pero dado la coyuntura de hoy, dije, no, voy a aprovechar que tengo una sola hora con ellos para dar esta charla y pues me aceptaron darla y dije, no, voy a darla. Marta Isabela Palacio, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿me hola, escuchas? ¿cómo estás? ¿Muy bien? Sí, te Buenas escucho noches. perfecto. Muchas gracias, gracias a todos por este espacio. Para mí ha sido sorprendente, ¿sabes? Creo que volver a escuchar, poder hablar de la investigación, escuchar los conceptos, ver cómo ha podido evolucionar las maneras como se investigan y cómo se mira, a mí me encanta. Y en específico, este escenario de hoy es una invitación y es una reflexión en torno a cómo se viene construyendo el conocimiento. Yo hace poco terminé de trabajar en una entidad pública porque me pidieron que renunciara. Y eso me puso en una situación a pensar qué voy a hacer más allá de ser empleada, de buscar un empleo en donde tengas un salario que sea muy buen salario, pero cuando dejas de tener ese salario, ¿qué pasa en la vida, no? Y estaba hablando con una amiga de que hay que empezar a generar, que uno puede ser un producto, que uno puede ser eso que tú sabes, eso que tú haces, puede convertirse en algo, y de hecho puede ser algo que alguien está buscando en cualquier ciudad.
Y Así esta es. conversación de hoy que tú nos has puesto sobre la mesa tiene que ver en que el conocimiento ya no se construye solamente en la academia, o sea, es necesario que esto trascienda. Y pareciera que las universidades todavía no lo han entendido, no han entendido que el conocimiento tiene que salir de la tesis de grado y que efectivamente tiene que haber una relación entre el proyecto de vida, que básicamente es la pasión. Uno tiene que encontrar que le apasiona para poder avanzar y ponerle a eso carne y en esa pasión poder ir soltando los miedos. O sea, si un pelado, y en estos ejemplos que pone ahorita, eh, gana millones siendo tiktokero diciendo estupideces, ¿qué cantidad de cosas podría uno generar eh, en esos escenarios de conversación colectiva, poniendo en esos escenarios públicos, en todo lo que tiene que ver con las redes sociales? Entonces es una invitación a construir conocimiento, a sacar el conocimiento de las academias, a que las academias, los centros universitarios, sino todos los escenarios donde uno enseña y aprende, se retroalimenten de lo que está pasando en la calle, que podamos empezar a pensar eso, a ponerlo a circular y que creamos un poquito más en nosotros. Creo que es muy importante que el corazón acá nos ponga, ¿no? Yo sé que hay muchas personas y a mí me llamaba mucho la atención en la estadística que ponías al principio que la mayoría de gente que tiene posgrados es la menos contratada. Entonces, entre más estudiado, más inalcanzable, ¿no? Claro. Más caro eres más inalcanzable, tienes menos oportunidades o no te compensa lo que estás ganando, lo que te van a pagar porque te costó 30 millones, 20 millones, la suma no sé cuántos millones de pesos, tener todos esos cartones. Pero es necesario que uno estudia muchas veces cosas porque cree que eso es rentable, porque eso es lo que está en este momento funcionando, pero ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que me Así es. hace vibrar en la vida? ¿Con qué me identifico? ¿Qué resuena? ¿Qué es lo que me hace sentir pasión? Mm. Excelente, Marta. No, muchas gracias por tu intervención y sí, completamente. Y pues a veces la vida nos permite pasar por situaciones que nos permiten reinventarnos y muchas veces en esa capacidad de reinventarnos es donde a veces terminamos en verdad conociéndonos. Así que a buena hora, cualquier oportunidad de cambio en tu vida y en el de cada uno de nosotros. No sé si está Lina, que veo que Lina tiene la manito levantada, tiene el micrófono prendido para poder recibir el auditorio. Hola, Hola, profe, Marcos. buenas noches. Sí, pero Vale, regálame un segundo para Marcos, que tiene como la manito levantada ahí. Hola, Marcos. Vale, perfecto. Ya. Bien, se cerró el micrófono de Marcos. Lina, te dejo el auditorio, ¿vale? Todo tuyo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que descansen, que pasen bien y mañana nos vemos, Dios mediante, a las 8 de la noche. Lina, son todos tuyos, ¿vale?